Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy es jueves 8 de agosto. Estamos totalmente en vivo transmitiendo desde la cabina de Simi Radio. Si es la primera vez que te conectas, dale like a la página de Simi Radio para que puedas recibir la notificación de todos nuestros programas. Todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde hablamos de un tema de salud emocional y el día de hoy toca el tema sobre el tratamiento del alcoholismo y hemos invitado a varios especialistas que estarán con nosotros respondiendo a todas tus preguntas. Si tú quieres hacer alguna pregunta en este momento lo puedes hacer. Por favor, escríbeme de dónde nos estás viendo para que sepamos, pues, en dónde te encuentras, en qué ciudad o en qué población. Y bueno, también vamos a rifar un libro y en el próximo bloque te voy a decir cuál es la dinámica. Soy la psicóloga Cali, ponte cómodo porque comenzamos. Julio César, gracias por aceptar la invitación. Julio César Lugo, eres psicólogo, eres también maestro en terapia familiar y especialista en adicciones. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Nuevamente, aquí estamos con gusto. Perfecto. Oye, cuéntame, porque nos han enviado muchas preguntas, ¿cómo detectar si una persona vive con alcoholismo? Híjole, pues bueno, en una cultura como la mexicana tenemos la dificultad de pronto de que tenemos una doble moral muy muy grande respecto al alcohol, entonces no consideramos el alcoholismo como un problema sino hasta que ya se volvió un problemota, ¿no? Entonces, mientras eres el cuñado buena copa, mientras eres el amigo que invita y que dispara el alcohol, pues la mayoría de las veces la gente no tiene problema con el que la gente beba, ¿no? Los problemas empiezan justamente cuando ya el consumidor de alcohol empieza a ponerse violento, cuando se le olvidan las cosas, cuando cuando hace feo, ¿no? Entonces no es por cuántas copas estén tomando, sino por sus efectos, para detectar si alguien tiene alcoholismo. Hay una prueba de tamizaje muy sencillita que nos ayuda a poder determinar el nivel, si es un bebedor de abuso o un bebedor dependiente, ¿no? Si hay una dependencia al alcohol. Y pues básicamente partimos de 4 preguntas muy concretas, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con si la persona ha sido criticada por su manera de beber por otras personas. Si otras personas ya le han sugerido que tiene que disminuir su manera de beber o cortar su manera de beber, ese es un primer indicador, ¿no? Wow. Si ya a nivel social tu consumo de alcohol está generando un problema y es un problema que es evidente para otras personas, este es un primer indicador, ¿no? Esta prueba de tamizaje es la prueba de Cage. Y una primera pregunta que tendríamos que hacer sería esa, ¿no? Ok, amigos, acuérdense, si ya te dijeron la esposa, la hermana, la mamá, los hijos o a los amigos que estás consumiendo demasiado, probablemente entonces tiene alcoholismo. Es correcto, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Otro indicador que tenemos es, por ejemplo, si en un momento determinado el consumidor de alcohol ya empieza a tener como esta necesidad de cortar su manera de beber, es decir, si él ya se da cuenta de que tiene que disminuir su manera de beber porque ya le está trayendo problemas, porque está generando disfuncionalidad en alguna de las áreas de su vida, este es otro indicador, ¿no? Y es una pregunta que viene en esta prueba de tamizaje, ¿no? Es decir, si ya empezó a faltar al trabajo, si se gasta el dinero que tenía que destinar para la familia o para otras prioridades, podría empezar a sospechar que tiene alcoholismo. Que tiene alcoholismo. Otro de los indicadores tiene que ver con esta cuestión de si ya has tenido la necesidad de beber alcohol a primera hora de la mañana. Si la primera cosa que hace la persona al despertar es consumir alcohol, es decir, cuando amanece ya con un efecto o una serie de efectos desfavorables por causa de la resaca o de la cruda y la persona tiene la necesidad de beber alcohol a primera hora de la mañana, es otro indicador de que ya existe dependencia al alcohol, ¿no? Entonces, si la persona responde
sí a más de 3 de estas preguntas, entonces ya podemos pensar que se trata de una persona que tiene ya dependencia al alcohol. Ok, ¿no? entonces, que alguna de las áreas de tu vida está afectada, porque puede haber alcohólicos que tomen todos los días y puede haber alcohólicos que solo tomen los fines de semana o que solo tomen, no sé, una vez o varios meses al año, de diciembre hasta, no sé, hasta febrero, y entonces piensan que eso no es alcoholismo, pero no necesariamente, o sea, a veces sí es alcoholismo como tal. Sí, tiene que ver con, por ejemplo, el nivel de alcohol, para considerar que es un consumo moderado. Ajá. No debe rebasar las 4 copas de alcohol si se es varón, o 3 copas de alcohol si se es mujer, por ocasión. Si se rebasa ese nivel de consumo de alcohol, ya podemos pensar que se trata de un consumo de abuso o un consumo problemático de alcohol, ¿no? Okay. Por eso es tan importante que la evaluación respecto al nivel de abuso. 3 copas, de dependencia. No 3 caguamas. No, hablamos para explicar, porque a veces sí, claro. dicen, es que yo tomo cerveza, no tomo vino, y la verdad es que sí tiene alcohol la cerveza y también se considera una copa, ¿no? Los especialistas consideran una copa estándar, ¿sí? Una medida, digamos, homologada de alcohol, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de bebidas fermentadas, como la cerveza, el pulque, el vino de mesa, ¿no? Estamos hablando de una copa de no más de 250 mililitros. Okay, ¿sí? Okay. Entonces, si destapamos una caguama y la servimos en vasitos, te salen 4 copas estándar. Sí, oye, un día me pasó que en la línea de ayuda es que, doctora, yo nada más, ¿verdad que sí puedo tomar una cerveza? Pues yo me imaginaba, en mi imaginario era una ampolletita así, y no, lo que se estaba tomando era una caguama. Y espérate, porque ya existe el caguamón, donde pues es un litro de cerveza, ¿no? Entonces, estamos hablando de una copa estándar, una medida homologada de alcohol, ¿no? Por ejemplo, una persona que en la mañana se levanta tempranito a los jugos y va y se toma su jerez en la mañana, ¿no? En la tarde, con su carnita la tan pequeña, se tomó una ampolletita de cerveza. Y ya en la noche, para dormir a gusto, bueno, pues se tomó un caballito de mezcal, ¿sí? Aunque son bebidas distintas, si una persona me habla de este patrón de consumo, yo puedo considerar que es una persona que se ha bebido 3 copas estándar a lo largo del día. Aunque estamos hablando de el jerez, aunque estamos hablando de la cerveza y del caballito de tequila. Ahí está, para todos aquellos que piensen que la cerveza no es alcohol. Sí es alcohol, amigos, para que no se vayan con esa finta de que es que yo nada más tomo cerveza. ¿Cuáles serían las modalidades de tratamiento para el alcoholismo? Modalidades del tratamiento para el alcoholismo. Bueno, existe el tratamiento en consulta externa para bebedores problema, lo que consideramos como bebedores problema, que son personas que a lo mejor presentan un consumo de abuso, ¿no? Que no es todavía una dependencia. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico adecuado respecto a esto, ¿no? Porque va a haber personas que a lo mejor beben diario, pero no exceden esta medida de 3 copas estándar. Entonces, aunque beben a diario, a lo mejor son personas que no se exceden en su y que no consumo, tienen ¿no? Las áreas de su vida afectadas, ¿no? Exactamente, ¿no? Existen, por ejemplo, otro tipo de personas que a lo mejor dicen, no, es que yo nada más bebo cada 15 días o una vez al mes, pero el día que beben se consumen todo el alcohol que no bebieron en esos 15 días, ¿no? Y entonces beben viernes, sábado, domingo y el lunes todavía crudean. Entonces ahí podríamos estar hablando de un consumo explosivo que requeriría ya una intervención en términos de a lo mejor un bebedor problema, ¿no? Ok, entonces hay consulta externa. ¿Cuál sería la otra modalidad de tratamiento? O sea, si alguien tiene alcoholismo, va con el psicólogo, con el psiquiatra, supongo yo, y algún grupo. Sí, existen esta modalidad. Si hablamos en el nivel profesionalizado, estamos hablando de consulta externa y tratamiento en hospitalización, ¿no? Okay. Por otro lado, estamos cuando hablamos de esquemas de autoayuda,
pues bueno, están los grupos de 24 horas, por ejemplo, ¿no? Donde pues es ir a sesionar hora y media con el grupo de autoayuda, ¿no? Y pues bueno. Los grupos de AA, ¿no? Exactamente, ¿no? En este esquema. Entonces, de AA. Los basados en la fe, los grupos de AA podrían también ser una forma de tratamiento. Y entonces está la parte ambulatoria en donde van con el psicólogo y se regresan a su casa, ¿no? Es correcto. Y está la parte de internarse también. Es correcto. Ok, ¿y qué características, ando haciendo preguntas de otra cosa? Discúlpame, compañero. No te preocupes. Ya te estamos, háblanos un poquito de los roles y las reglas de la configuración de la familia. Pues bueno, básicamente, en una familia con consumo de alcohol, en una familia alcohólica, pues los roles están mal distribuidos, los roles están revueltos, ¿no? Al final de las cuentas, el consumo de alcohol va a generar que de pronto se desconfiguren los roles, ¿no? Entonces tenemos de pronto esposas actuando como madres del alcohólico. ¿Por qué? Porque se vuelven cuidadoras del alcohólico, ¿no? Entonces tenemos esposas que pues ya no están cumpliendo su rol de madre porque están como maternalizándose frente al alcohólico, ¿no? Y de pronto tenemos hijos parentalizados, por ejemplo, ¿no? Es decir, hijos que ante la dificultad o ante la incapacidad de los padres de ejercer su rol como padres, de pronto surge de manera emergente un hijo o una hija que viene a cuidar a los papás de que no se estén peleando, de que no haya, de que no se vuelvan a golpear, pero al mismo tiempo tiene que cuidar a los hermanos pequeñitos y entonces se vuelve como la madre o el padre de los hijos. Entonces lo que ocurre en las familias con alcoholismo es que efectivamente se presenta esta revoltura, esta confusión de roles, ¿no? Y es una cuestión que la vemos pues digamos de manera constante en las familias con alcoholismo. Ok, y entonces las reglas, los roles están como difusos, ¿no? O a lo mejor no están siendo claros. ¿Y cómo afecta a los hijos el tener un padre alcohólico? Pues justamente, ¿no? En la medida en que estos roles están revueltos, no hay un eficiente establecimiento de normas y de límites en la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, evidentemente, si tenemos una hija mayor, por ejemplo, que se ha vuelto la hija parentalizada, que está todo el tiempo cuidando que mamá no se enferme por las preocupaciones que le causa el padre, y está al mismo tiempo pendiente de que los padres no se golpeen y que no se violenten entre ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo está preocupada de que sus hermanitos coman y vayan a la escuela, etcétera, etcétera. Esto va generando pues una problemática en términos de altísimas cuotas de estrés, ¿no? Porque pues esta hija parentalizada todo el tiempo está cargando con la tensión de la familia. Tenemos evidentemente hermanos menores o hijos menores pues que pues crecen sin normas, sin límites, sin una adecuada pauta de comportamiento, y entonces pues son vagos, o bueno, vagan, como que repiten no van el a la patrón, escuela y se empiezan a repetir se aíslan patrones. un poco también. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto tenemos madres cuidadoras y rescatadoras de madres esposas que son cuidadoras y rescatadoras del alcohólico, por ejemplo, que ¿no? hacen todos los esfuerzos para que vaya a tratamiento una y otra vez, Es para cubrirlo en el trabajo, para pagar cubrir las deudas, todas sus responsabilidades, ¿no? Es correcto, Uh-huh. Por un lado, ¿no? Por otro lado tenemos a los hijos parentalizados, por otro lado tenemos a los hijos perseguidores, ¿no? De pronto este hijo que asume la responsabilidad de ir a sacar de la pulquería al papá, este hijo que asume la responsabilidad de ser quien señale lo que está pasando en la casa, lo que está mal y lo que se debe hacer y lo que no. Entonces, si te das cuenta, son situaciones que están concatenadas, ¿no? La distribución inadecuada de roles junto con esta cuestión de el sobreinvolucramiento con el alcohólico. De esa manera afecta a los hijos el consumo de alcohol de un padre, ¿no?
sea que te conviertas en la madre parental, en la hija parentalizada, sea que te conviertas en el hijo perseguidor, sea que te conviertas en la madre esposa cuidadora. O hasta abandonada, ¿no? Porque no están resueltos como sus nos decías en otro programa, como sus necesidades afectivas, porque el alcohólico está tan afectado por la enfermedad que difícilmente es un padre nutricio, ¿no? Es correcto. Y entonces esto evidentemente deriva en una sobreinvolucración y por lo tanto en una dependencia emocional. ¿Por qué? Porque la estabilidad emocional de estos hijos va a depender de la ebriedad o de la sobriedad del padre, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos este fenómeno que comúnmente conocemos y nombramos como codependencia, ¿no? El alcohólico es dependiente del alcohol y la familia es dependiente emocional del alcohólico. Por eso se llama piensan que como que toda su vida se va a resolver si el alcohólico dejara de beber, y en parte es así porque han tenido como esta configuración familiar que no les permite actuar otro rol, ¿no? Porque la dinámica de la familia ha girado en torno al alcoholismo, ¿no? Y entonces efectivamente se genera esta fantasía de que la problemática familiar se va a resolver en la medida en que se resuelva el alcoholismo, y por lo tanto todos están en pos de resolver el alcoholismo y están sobreinvolucrados, incluso los hijos que se distancian, incluso los hijos que se distancian de la familia para no estar involucrados en eso, su estabilidad emocional depende, de cualquier manera, depende de la sobriedad o la ebriedad del padre. Qué bueno que lo comentas, porque tenemos la fantasía de que, bueno, ya si me salgo de la casa ya no estoy en esa dinámica, y no es cierto. No es cierto, ¿no? Pero también aquí hay que dejar en claro y establecer que también hay madres alcohólicas, ¿no? Sí, siempre tenemos este estigma de decir que solo los hombres toman, y no, hombres y mujeres, y ya hablaremos acerca de la prevalencia en mujeres. Paquito, yo estoy muy contenta platicando con nuestro experto, pero nos avisas cuando lleguemos al minuto, ya nos vamos a corte, pero regresando, continuamos y también con nuestros otros especialistas, ¿te parece? Vale, me parece. Gracias. Bien. Ya estamos de regreso, el día de hoy es 8 de agosto, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de CIMI Radio. Yo soy la psicóloga Cali. Sigue con nosotros porque vamos a leer todas tus preguntas. Estamos hablando acerca del tratamiento del alcoholismo. Está con nosotros Julio César Lugo, quien es especialista en familia. Él es maestro en terapia familiar y nos está hablando justamente de aspectos muy importantes acerca de la configuración de una familia en donde haya un miembro que padezca de alcoholismo. Y se suma con nosotros a nuestro bloque el día de hoy Carmen Piña. Ella es licenciada y pertenece a una fundación que ya nos platicará. Muchas gracias por agregarte a nuestro bloque, y enseguida vamos con las preguntas. A ver, nos estabas hablando, Julio César, sobre los factores que pueden proteger a las personas del alcoholismo, o es lo que planeamos hablar. Cuéntanos, ¿qué puede proteger a una persona
de padecer alcoholismo, o si ya lo padece, ¿qué le puede ayudar? Pues yo creo que una de las primeras cosas es resignificar el papel que se le da al alcohol en la vida cotidiana, ¿no? Tenemos personas que han aprendido a lo largo de su historia a emparejar, a parear la diversión con el alcohol, y entonces ya no conciben la diversión sin el alcohol, y viceversa, ¿no? Entonces, es importante empezar a trabajar con esta resignificación del papel que se le ha dado al alcohol en la vida del consumidor. Por otro lado, hay personas que miran al alcohol, le han otorgado simbólicamente al alcohol un papel tan importante como el de su premio, ¿no? Es decir, ya trabajé toda la semana, ya me lo merezco, ¿no? Al final de la jornada, pues ya rendí, ya con la satisfacción de la misión cumplida, ¿no? Pues entonces ya me merezco unos tragos, ¿no? Entonces, de pronto también hay algunas personas que no solo miran al alcohol como el premio, sino también como su descanso, ¿no? Hay personas que dicen, pues ya trabajé toda la semana, ya me merezco un descanso. Entonces, algo que les podría proteger sería aprender a relajarse sin necesidad de que esté involucrado el alcohol. Sí, de entrada darle un significado distinto, ¿no? Dejar de mirar al alcohol como la diversión, como el descanso, como el premio, ¿no? Al lograr esto, porque ese tendría que ser un primer paso. Al lograr esto, pues lo que seguiría sería empezar a generar contextos, círculos sociales libres de alcohol, ¿no? Es decir, una de las dificultades que presenta el consumidor de alcohol es que una altísima proporción de consumidores de alcohol en tratamiento reinciden porque no han sido capaces de modificar su círculo social, ¿no? O sea, siguen juntándose con la misma, con los mismos amigos consumidores, tienen esta fantasía de no, yo ya puedo estar ahí donde se está bebiendo y ni por aquí me pasa el alcohol, ¿no? Entonces, ese es un factor protector, ¿no? Empezar a disociar el alcohol de la diversión, ¿no? Generar un cambio de perspectiva y respecto a qué papel está jugando el alcohol, cuál es la relación simbólica que el consumidor tiene con el alcohol, ¿no? Dejar de verlo como un premio, dejar de verlo como el descanso. Entonces serían algunas de las algunos factores que pueden proteger. ¿Y cómo podemos convencer a un familiar que padece alcoholismo para ir a tratamiento? Eso es el pan nuestro de cada día, por lo menos en la línea de ayuda que tenemos, amigos, pues todo el tiempo hablan mamás, abuelitas, parejas, hijas, hijos, que quieren que la persona deje de tomar y que vaya a tratamiento. Pues es importante que la familia deje de ver el alcohol como un problema exclusivo de quien bebe, ¿no? Porque en la medida en que yo, madre esposa, estoy sobreinvolucrada con la problemática y sigo resolviéndole los líos, pagando por abajito del agua las deudas en las que se mete, de alguna manera justificando sus ausencias dentro de la familia, es importante ayudarle al consumidor de alcohol a problematizar su situación, ¿no? Es decir, que él mismo empiece a comprender que su consumo de alcohol es un problema, ¿no? Okay. ¿Cómo lo hacemos? Una de las herramientas que podemos utilizar o que se utiliza en los tratamientos es, por ejemplo, una herramienta que a nivel simbólico a mí me parece muy útil, la línea base retrospectiva. ¿Qué es una línea base retrospectiva? Pues no es otra cosa más que un análisis con calendario en mano, un análisis de cuáles son las fechas en las que has bebido y qué cantidades has bebido en esas fechas, ¿no? Como a lo largo ver el de un patrón año. De consumo. Exactamente, que el consumidor sea capaz de mirar en una gráfica o en una tabla, que sea capaz de mirar su patrón de consumo. ¿Por qué? Porque es algo que no lo tiene presente, ¿no? Entonces hacer una línea base retrospectiva es bien interesante, y digo a nivel, aunque es una herramienta cuantitativa y es una herramienta que a lo mejor se utiliza en los modelos cognitivo-conductuales, creo que a nivel simbólico es una imagen que le genera un impacto al consumidor de sustancias, porque hay personas que dicen, no, es que yo nada más bebo en fiestas. Bueno, empecemos por ahí, ¿cuándo fue tu última fiesta? Y empezamos a señalar en el calendario cuándo fue la última fiesta y cuánto alcohol bebió. Y entonces resulta que el cuate tiene fiesta todas las semanas y resulta que agarra la fiesta desde el miércoles.
Y entonces cuando empiezas a hacer este análisis con la línea base retrospectiva, tienes la posibilidad de ayudarle a la persona a ir problematizando su consumo de alcohol. Es importante ayudarle también a hacer un balance decisional. Es decir, analizar los pros y los contras de beber o de continuar bebiendo, ¿no? Poner como en una balanza cuáles son los pros de continuar bebiendo y cuáles son los contras de continuar bebiendo. Y con las familias específicamente explicarles que los que tienen que ir a terapia también son ellos, ¿no? Que es un problema. Eso es muy difícil porque casi claro. te cuelgan el teléfono cuando les dices eso. ¿Cómo voy a ir yo a terapia si el que tiene el problema es él? Pero entonces involucrar a la familia haciéndola responsable de su parte. No quiere decir que sea claro. como la causa del alcoholismo, pero podría ser un factor importante para desencadenar alcoholismo o para proteger a alguien que está consumiendo, ¿no? Que es justamente el riesgo al que nos enfrentamos los terapeutas cuando trabajamos con esto, porque de pronto la familia siente que la estuvieras culpabilizando pues del consumo. Y es de ahí la importancia de ayudarles a problematizar incluso su sobreinvolucración, ¿no? Ayudarles a problematizar que dándole dinero por abajito del agua no le ayudas, ¿no? Que justificando sus ausencias en el trabajo no le ayudas, que encubriendo la última golpiza no le ayudas, ¿no? Entonces es importante también involucrar a la familia, hacer un balance decisional, esta línea retrospectiva que implica darte cuenta cuánto estás consumiendo y en qué momento. Y como nos dijo el especialista, pues acuérdate que tomar cerveza no es menos, ¿no? Y aquí tenemos a Carmen Piña. ¿Quisieras agregar algo acerca de esto, que las personas no quieren tomar tratamiento, que yo creo que tú también pues te has dado cuenta? Yo también me he encontrado con eso, con esta parte de la familia. Creo que el primer síntoma... ¿Quieres acercarte? Sí. Yo creo que el primer síntoma que se tiene con la enfermedad es la negación, ¿no? O sea, aquí no existe ese problema, se justifica, se normaliza el consumo del alcohol, entonces eso hace que todavía el usuario quiera ingresar a un tratamiento. Entonces es lo que agrego. ¿Y cómo hacerle para que sí quieran? Pues yo creo que hay que sensibilizar a la familia, principalmente a que tome conciencia que esto es una enfermedad progresiva y mortal, que esto no es esporádico, no es un tema de se le va a quitar, sino se está enfermando y si no hacemos nada, él va a seguir progresando con la enfermedad. Entonces, por lo menos a la familia que le dé miedo de decir, ¿puedes perder a tu familiar? Sí. ¿Se puede morir? Sí. ¿Puede llegar al psiquiátrico? Sí. Eso es donde hay que sensibilizar a la familia. Ok, y hacerla partícipe de que si cubre todas las responsabilidades del otro, probablemente si no tiene consecuencias, digamos, de lo que está haciendo el enfermo de alcoholismo, si le minimizan estas consecuencias, probablemente va a ser más difícil que se dé cuenta que tiene un problema con su consumo, ¿no? Es que sabes que ahí entra la codependencia. Pagarle las cuentas, cubrirlo en el trabajo y decir que está enfermo cuando en realidad está alcoholizado en casa o en quién sabe dónde, o cosas así, como que aumenta la probabilidad de que la persona siga consumiendo, entiendo yo. Sí, claro, porque te decía, entra ahí la codependencia con el alcoholismo, entonces la familia tiene una función en el sistema familiar, o sea, en donde yo como familiar, mi trabajo es rescatar, ayudar, por vergüenza, por miedo, porque prefiero que me robe a mí que le robe al vecino, entonces sí. Eso se normaliza muchísimo, entonces me da miedo que si lo interno se enoje conmigo, pero me da miedo tenerlo aquí porque si se me muere, entonces están ahí chocan en las ideas de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Enfrentar el problema. ¿Qué hago? Resolver el problema. ¿Qué hago? Quitarte del problema y dejar de solucionar. Porque si solucionas, se hace más grande el problema y a rato no son 1,000 pesos, a rato son 100,000 pesos. Y bueno, si nos puedes decir un poquito, yo sé que por ahí tienes las cifras sobre la prevalencia de consumo de alcohol en México, nada más para que nos demos una idea. ¿Hay estadísticas sobre eso o definitivamente es como difícil saberlo? Sí, claro, sí hay estadísticas oficiales, desde lo hace el CISBEA, lo hace el ENA, son varias instituciones que manejan las estadísticas y yo te puedo decir que obviamente sí hay más prevalencia en los hombres que en las mujeres. O sea, los hombres consumen más. Los hombres consumen más, aunque la mujer a veces se está duplicando o triplicando el consumo. O sea, estamos hablando que a lo mejor el consumo de las mujeres está al 0.1 y se llega a triplicar el consumo a 2 punto y cacho. Pero los hombres siguen teniendo más
más problema de alcoholismo. El problema aquí de la mujer que está muy estigmatizada como alcohólica. Ese es el problema. Entonces, genera más vergüenza. Por ejemplo, en las clínicas, la familia cuesta más trabajo pedir ayuda para la mujer que para el hombre. Entonces, también hay que voltear ese lado porque las mujeres están muy abandonadas en la parte de tratamiento. Ok, ¿y cuáles serían los tips para las familias o factores de protección que quieran agregar? Nos dicen que nos queda un minuto en este bloque porque ya está aquí, por fin, después de años de esperarlo, José Castrejón, entonces quédense, un minutito, dinos, sí, doctora, y ahorita seguimos. Sí, pues yo creo que los factores de protección que puede tener la familia, yo creo que es poner límites, es poner esta parte de pedir ayuda y parar el problema. Yo creo que hay varias instituciones. Tú hablabas hace rato de la Fundación Caminar Segura, que es un centro clínico que está con especialistas en adicciones, que nosotros hacemos un programa ambulatorio en donde a la familia le enseñamos y le vamos dando terapia tanto individual, familiar, como grupal para enfrentar el problema. Y ahí está tu número, Carmen Piña, también están los datos del maestro Julio César Lugo Hurtado, quien también te puede por ahí dar tips o mencionarte algo a través de sus redes sociales. Nos vamos a ir a un pequeño corte y ahorita continuamos para seguir hablando de tratamiento del alcoholismo. No te vayas. Ya estamos de regreso, el día de hoy es jueves 8 de agosto, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de Simi Radio. Quiero comentarte que a todos los que compartan el programa vamos a rifar un libro. Este libro es de psicología positiva, la autora es María Luisa Plasencia Vilchis, quien además es mi terapeuta y maestra. Entonces, si tú quieres que te obsequiemos este libro, participar en esta rifa, comparte el programa en este momento y bueno, pues al final del programa yo revisaré quienes compartieron y dentro de ellos haremos la rifa para entregar este libro. Así que comparte en este momento y también indícanos si tienes alguna pregunta o algún comentario. En este momento lo puedes escribir. A mí me encantaría que me escribieras de dónde nos ves, porque de esa manera pues podemos preparar programas y temas especiales para ti. Está con nosotros José Castrejón. Muchas gracias, maestro, por estar aquí. Qué gusto. Gracias. Sí, por fin se nos hizo a nosotros. Gracias por la invitación. Maestro, cuéntenos acerca de los modelos o modalidades de tratamiento para el alcoholismo y un poquito también qué requisitos habrá para una persona que necesita un tratamiento de internamiento. Esa es una pregunta que seguramente muchos de quienes nos han escuchado se han hecho porque reconocen que pueden tener a un familiar, a una persona cercana que tenga este problema. Es muy importante, hablando del alcoholismo, identificar que hay diversos abordajes con diferentes opciones, con diferentes terapéuticas, unos profesionales, otros de ayuda mutua, unos estrictamente médicos, otros psicológicos, otros familiares, etcétera. Y la pregunta viene, me parece muy pertinente, ¿cuál puede funcionar mejor de acuerdo a las características de mi paciente? Creo que lo mejor en este caso es identificar las características que pueda tener el problema y en base a eso identificar qué servicios o qué recursos se encuentran cercanos y acercarse fundamentalmente a un profesional. Planteaban hace un momento que los que acuden frecuentemente no es el paciente que frecuentemente niega este problema. Ahí es importante la intervención de un especialista, esto es importante, que ayuda a determinar si estamos hablando de un problema de abuso nada más, sin dependencia, un problema de dependencia, o simplemente a veces alguien que está experimentando o está en una etapa donde todavía no hay toda esta dinámica de la adicción al alcohol. Entonces hay diferentes modelos, diferentes opciones, unos funcionan muy bien, otros no tanto, pero en términos generales cuando
estemos ante la presencia de un problema de alcoholismo, un especialista va a identificar exactamente qué tipo de apoyo se requiere. En términos generales, en la primera etapa, sobre todo cuando hay una dependencia física fuerte, se requiere una intervención de desintoxicación. Esto es importante. No se puede internar a un paciente que tenga un problema de adicción porque lo ponemos en riesgo. Después de esto hay una intervención, por supuesto, que tiene que ver con internamiento en muchos casos, en otros basta con consulta externa. Y dependiendo un poquito de la evolución que vaya teniendo, por supuesto, se requiere el tratamiento de la familia también. Se puede requerir, por supuesto, de una red de apoyo, como son los grupos de ayuda mutua, y por supuesto de un seguimiento continuo, porque las recaídas son muy frecuentes en el caso del alcoholismo. Wow, ¿y qué características tendrían que tener estos lugares de internamiento? Entonces, entiendo yo que los lugares de internamiento son unos y la desintoxicación se da en otros, en algunos casos. Sí, hablemos de una persona que cumple todos los criterios del alcoholismo. Que es ya decir, está robando en casa, o que ya perdió el trabajo, o que sigue consumiendo y no deja de consumir. A pesar de todas las consecuencias que el alcohol le trae en su vida, y básicamente esto tiene que ver con un deterioro en sus relaciones sociales, laborales, en su responsabilidad, en una dinámica de violencia, de deterioro físico y emocional. Es decir, cuando encontramos todos estos elementos que definen el alcoholismo, es fundamental como primera parte la revisión médica. Esto es importantísimo. Se tiene que identificar, por supuesto, los daños a veces neurológicos, físicos que esto provoca, hacer un adecuado diagnóstico de cuáles sus características, y en algunas ocasiones se va a requerir internamiento, un internamiento a veces por 3 meses. En otras se puede continuar en un tratamiento médico con apoyo psicológico, familiar, y en casi todos los casos se apoyan de los grupos de ayuda mutua. Me parece que aquí el papel que tiene Alcohólicos Anónimos resulta fundamental. Y sí es muy importante, cuando hablamos de centros de internamiento, identificar aquellos básicamente que tienen un reconocimiento por parte de las autoridades. Casi todos ellos tienen en su entrada un reconocimiento donde la Secretaría de Salud, los consejos estatales contra las adicciones, avalan la calidad de ese centro. De otra manera podría ponerse en riesgo al familiar si hay lugares donde maltratan. Como los famosos anexos, ¿no? Que los torturan, los maltratan y a veces pierden la vida, ¿no? Que es algo que afortunadamente ya está cambiando, está disminuyendo, ya no es como hace 20 años, porque ahora hay una tendencia muy interesante donde estos centros ya incorporan profesionales, están abordando tratamientos más integrales con diferentes aspectos, pero todo esto forma parte, insisto, de todo un proyecto de estos centros. Pero aquí el planteamiento muy concreto sería, antes de acudir a un lugar para internamiento, revisen si tiene la aprobación o el respaldo de la Secretaría de Salud. Y bueno, a veces pueden hablar simplemente por teléfono a la línea del Consejo Nacional contra las Adicciones y le darán un listado de aquellos centros que son profesionales y serios. Perfecto. Y también está la red RENAPRE, ¿no? Por supuesto. Y en RENAPRE hay muchos lugares, o todos las instituciones o los lugares de tratamiento ya están profesionalizados, ¿no? RENAPRE es una red de centros de tratamiento con modalidad de internamiento que en muchos casos incorporan diferentes modelos, incluyendo el de ayuda mutua. Están incorporando profesionales, y lo que ellos están buscando básicamente es tener el reconocimiento con base en los criterios de la norma oficial 028 y tener en ese sentido el aval de las autoridades para ubicarse como un servicio especializado de calidad, ¿no? Corriendo el riesgo, por supuesto, en estos centros que no tienen este reconocimiento, de abusos que suceden frecuentemente, sobre todo porque no están manejados de manera seria o profesional. Pues aprovechando que está usted aquí, porque además yo lo sigo en redes sociales y constantemente está publicando sobre las adicciones, sobre el consumo del alcohol, ¿nos puede hablar un poquito acerca de la marihuana? Del consumo de marihuana. Ahora tan de moda, ¿no? Sí, que si se legaliza, que si no se legaliza, qué va a pasar, que si en México hay un cambio en las políticas, que porque ya queremos acabar con el estigma. Estamos ante una dinámica hoy más compleja de lo que era hace 20 años el problema de la marihuana. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de vegetales que han sido mejorados genéticamente y que ahora llegan a tener hasta un 29% de THC, tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo.
Antes, hace 20 años, tenía el 3%. Pero estamos en un escenario donde hay cantidad de campañas que pretenden que esto se convierta en un mercado lúdico, no solamente medicinal. Lúdico significa que la gente pueda comprarlo para que lo fume, tener autocultivo, etcétera. Lamentablemente este tipo de campañas se basan en la idea de volver atractivo algo que en este momento no es atractivo en México. La idea de que las personas fumen incluso en lugares públicos donde hay, tal como se hace con el tabaco, ¿no? Espacios donde se fume libremente, y esto lamentablemente está llevando a muchos jóvenes al consumo porque se está manejando hoy en día mucha información. Cuando vamos a las secundarias, por ejemplo, a las preparatorias, los chicos nos dicen, bueno, lo que pasa es que es verde y el verde es vida, ¿no? Por ejemplo, es natural, no tiene tóxicos como lo podría tener el cigarro, por ejemplo. Además, como que es muy positivo que acabemos con este estigma, porque además no provoca dependencia, no provoca adicción, es recreativa, etcétera. Los datos científicos que hoy en día tenemos apuntan, por supuesto, a daños cerebrales, no solamente en la memoria, sino en la estructura y funcionamiento del cerebro, sobre todo de los jóvenes. ¿Por qué de los jóvenes? Porque el cerebro es un órgano que está en desarrollo hasta los 22 años, y si, como vemos, de acuerdo a las estadísticas, los chicos están consumiendo desde los 13 años, por supuesto, se están generando alteraciones funcionales que van a limitar que ese chico alcance un desarrollo adecuado o pueda ser exitoso, por ejemplo, en los estudios. Por supuesto, se están determinando que no solamente los daños a la función pulmonar, muy claros, con diferentes afectaciones sistémicas que tiene el fumar marihuana, y lamentablemente si la imagen que se plantea es como una sustancia inocua, cuando en realidad vemos que sí provoca dependencia, sobre todo en los jóvenes. También hasta psicosis, ¿no? Muchos y es un desencadenante de esquizofrenia y de procesos psicosis, particularmente. A pesar de todo esto que se plantea hoy en día, de que sí es medicinal, que tiene muchos beneficios, lo que se ve, por ejemplo, en centros de tratamiento es que un porcentaje considerable de jóvenes empezaron fumando marihuana con esta idea de que es recreativa, de que no pasa nada, no es adictiva, y claro, el resultado en muchos casos es el desarrollo de problemas serios de adicción, con una serie de alteraciones en la dinámica familiar, en la dinámica social y en el fracaso de los proyectos de vida de estos jóvenes que empezaron por probar un cigarro de marihuana. Claro, ¿cómo vamos? En un minutito. En un minuto, maestro, díganos de las nuevas sustancias, ¿cómo darse cuenta de que nuestros hijos las están consumiendo? Bueno, te he visto publicar muchísimo. Wow, tenemos un minuto. Tenemos un minuto. En términos generales, bueno, hay evidencias físicas que puede hablar de todas estas señas de un olor particular, de una serie de materiales, de parafernalia, de ojos, pero particularmente podemos hacer una larga lista. Lo que podríamos observar es un cambio en el comportamiento habitual. No es un chico que a veces es muy ansioso, muy activo, de pronto se vuelve tranquilo, o al revés. Este cambio es cada vez más acentuado, con un alejamiento de la familia, con un distanciamiento hacia grupos de amigos con los que consume, y por supuesto alguien que se va dando cuenta que tiene un problema en casa es porque se empiezan a desaparecer cosas, porque el chico empieza a tener ausencias, empieza a robar, empieza a tener una serie de comportamientos, pero lo que es un hecho es que esto va siendo cada vez más. Y nada más un dato que vale la pena mencionar, pasan 4 o 5 años en que se inicia el consumo y que los padres en un menor detecten que su hijo está consumiendo. ¿Tanto tiempo tardan? Sí, a veces los padres en esta idea de no pasa nada, negar, no se dan cuenta que su hijo está ya encaminado en un problema de adicción, y a veces cuando ya ha pasado algunos años las posibilidades de tratamiento se van limitando. Por eso lo importante desde el principio prevenir, detectar y prevenir. Perfecto. Nos vamos a un pequeño corte, amigos. Continúen con nosotros. Perfecto. Ahora nos
Ya estamos de regreso, estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la cabina de Simi Radio. Si tú todavía no le das like a la página de Simi Radio, este es el momento de compartir el programa y darle like a la página para que todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde tú recibas la notificación de los programas que tenemos preparados para ti. Y si tú conoces a alguien que está padeciendo de alcoholismo o tienes un familiar directo o tú mismo estás consumiendo alcohol y piensas que puede ser un problema para ti, puedes llamarnos a la línea de ayuda que tenemos, es el 800-911-6666 en la opción número 3. Es para toda la República Mexicana, desde donde tú estés, nos puedes llamar y hay un psicólogo que te puede atender. Yo quiero agradecer a mis compañeras que están en el Centro Nacional de Diagnóstico en este momento, pues compartiendo el programa para que tú puedas tener acceso al mismo. Y estoy con los especialistas hablando acerca del tratamiento del alcoholismo. Está con nosotros Carmen Piña. ¿Nos quieres decir tus conclusiones? O bueno, yo sé que tuvimos poco tiempo, lo que no te pregunté, que lo puedas comentar. Pues mira, yo creo que como conclusión es el alcoholismo necesita tratamiento profesional, que la familia pida ayuda, que no únicamente el alcohólico necesita internarse, también hay un tema de un tratamiento ambulatorio. Y yo le puedo sumar a lo que estamos haciendo ahorita, que se llama home care, que es cuidado en casa, que es un tratamiento innovador para el alcoholismo, para que no te saque yo de tu vida social y no pierdas ni trabajo, ni escuela, ni familia. Yo creo que hay que seguir fomentando los tratamientos de todo tipo, de acuerdo a la enfermedad, y que se acerquen a profesionales. Creo que eso es bien, bien importante. Los datos de tu fundación, ¿cómo Sí. te contactamos? Es decir, tú vas a la casa del alcohólico y participas con él para el tratamiento. Esa es una Sí. modalidad que no es tan conocida, digo, al No. menos no es tan popular, ni las personas saben. Entonces, ¿te podemos llamar a la Sí, fundación? sí. ¿Estos servicios tienen costo? Sí, tienen un costo, sí pueden llamar a la fundación y ahí nosotros vamos a tu casa, analizamos todo el contexto familiar y te vamos asesorando de acuerdo a la problemática que vas teniendo, desde terapia individual, familiar, grupal, y empezar a hacer acuerdos y poner límites, que eso es lo más importante. Muy bien. Julio César Lugo. Pues entender las adicciones como un problema sistémico, ¿no? Entender las adicciones como un problema donde no solo es el consumidor quien posee el problema, ¿no? Es entender que es la familia en su conjunto partícipe y copartícipe de esta problemática, y donde es una responsabilidad de todos el abordaje de la problemática, ¿no? Y donde a veces incluso no haciendo nada contribuyo, ¿no? Yo como familiar contribuyo a la hora de sobreinvolucrarme, a la hora de codepender emocionalmente del consumidor de sustancias, pues formo parte del problema, y de la misma manera soy parte de la solución. De la misma manera el sistema familiar forma parte de la solución, ¿no? Y creo que ahí es donde es importante incidir, porque finalmente, como se comentaba hace un rato, quienes llegan a solicitar la atención son precisamente las familias, son precisamente las madres esposas, son precisamente estos hijos parentalizados, ¿no? Ante la incapacidad o ante la imposibilidad del consumidor de acercarse a buscar ayuda, son precisamente las familias, y ahí es donde debemos incidir, ¿no? Ok, y entonces, si tienen alguna duda respecto a la terapia familiar que tú también ofreces, que te contacten por tus redes. Sí, sin duda. Perfecto. Maestro Castrejón, ¿alguna conclusión que nos quiera dar? Ahora sí tenemos un poquito más de tiempo. Gracias. Primero, el alcohol es una droga. Es importante, es una droga psicoactiva. Que sea legal es otra cosa, pero es una droga. Y al ser una droga, no puede ningún menor de 22 años estar consumiendo, y mucho menos en la manera en que en los lugares de diversión hoy en día se acostumbra. Los chicos viven en una cultura del exceso del alcohol, como lo decía el maestro, como parte de la diversión. Para muchos jóvenes en esa edad, si no hay alcohol, no hay diversión. Esto es importante. Los padres tienen la obligación, primero, de practicar con el ejemplo. Si el padre bebe en exceso, no tiene control en su manera de beber, lo que puede esperar es que sus hijos desarrollen el mismo modelo. Entonces, los padres tienen que ser el claro ejemplo. Segundo, los padres tienen que poner reglas en casa sobre el alcohol.
no se puede hacer fiesta de niños de secundaria ni de prepa en casa donde los chicos se intoxiquen. Estos papás que dicen, yo que empiece a tomar en casa Yo para soy que no open corra mind, ¿no? riesgos. O le voy a enseñar a mi hija. amigo de mi hijo, ¿no? Le voy a enseñar a mi hija para que no la emborrachen, ¿no? Es decir, como si fuera una clase, enseñar a beber, ¿no? Ningún menor de 22 años tendría por qué beber porque le está afectando a su cerebro, eso es muy claro. Por eso en Estados Unidos la edad legal para beber es después de los 21 años de edad y porque tiene una base neurológica. Entonces, en México, lamentablemente, desde que nacemos en los bautizos hasta que morimos en un funeral está el alcohol, sí, ¿no? Es decir, en todas las fiestas, en todas las ocasiones, pareciera ser que vivimos en una cultura del alcohol, lo cual nos coloca como otros países seguramente, pero aquí del consumo, pero en exceso. Se consumen cantidades muy elevadas por ocasión y lamentablemente, ¿cuál es el efecto? Accidentes, muertes, violencia, crímenes, todos asociados al alcohol. Los jóvenes que son muy fuertes, que son prácticamente, digamos, no tienen enfermedades, mueren por problemas de violencia, a veces de suicidio y muchas veces por conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol. Ahora, un punto que me parece fundamental, lo peor que podemos hacer ante la evidencia de que en casa tenemos un problema de consumo excesivo o de alcohol es negarlo. Eso es lo que hace el paciente y es lo que la familia oculta. Me parece que puede ser el momento de llamar a la línea de ayuda que ustedes tienen. Me parece importante recibir orientación. Por ahí están preguntando dónde se puede desintoxicar, a dónde puede acudir. Lo primero es hablarlo, buscar ayuda, encontrar un lugar adecuado. Y cuando hablo de lugar adecuado, hablo de que existen muchas posibilidades de todo tipo, gubernamentales, de ayuda mutua, de Alcohólicos Anónimos, como Fundación Casa Segura, etcétera, donde pueden recibir apoyo. Pero lo importante es que busquen, no se queden con los brazos cruzados, porque lamentablemente la carrera del alcohólico, dicen los Alcohólicos Anónimos, termina en el psiquiátrico, en la muerte o en la cárcel, y en pocos años. Entonces, lo importante es actuar, romper el silencio y buscar ayuda. Muchas gracias a nuestros especialistas. Nos vamos rápidamente a los saluditos, Paquito, danos un minutito. Juanita Campos Yebra, un alcohólico no es solo es que está tirado en la banqueta, hay diferentes tipos de alcohólicos, nos dice, cierto, ¿verdad? Lo que nos quieran ir comentando ustedes. El enfermo solo hace los análisis comentados hasta que toca fondo. Nos dice Blanquis Pérez, el alcoholismo daña el entorno familiar. Saludos, excelente tema. Es importante asistir a los grupos. Aquí hay hasta quien está haciendo comercial de Renapre, perfecto. Mauricio Ríos, un saludo para ti, nos está dejando su número telefónico para aquellos que se quieran internar. Gracias, Mauricio. Lourdes Méndez es mi mamá, que mi papá está viendo el programa, ok. Héctor Tea, estadísticas, tipos de estudio llevados a cabo, maestro José, ¿de estadísticas quiere agregar algo? Sí, lamentablemente el 78% de nuestra población bebe. Lamentablemente el 33% cuando bebe lo hace en exceso, y podemos estimar más o menos que en México de cada 10 hogares en uno hay un problema de alcoholismo, y esto puede estar afectando a unos 6 millones de mexicanos. Lamentablemente es un problema muy, muy extendido, y particularmente es un problema de varones, pero en los adolescentes están bebiendo igual. Tenemos que preocuparnos por nuestras adolescentes porque están incursionando en este mundo del consumo de drogas y mucho del alcohol. Ok. ¿Algo más que nos quieras comentar? En la última encuesta nacional de consumo de alcohol y tabaco, drogas, alcohol y tabaco, en la población joven entre 15 y 17 años de edad, ha habido un tremendo repunte en el consumo de alcohol, y justamente ahí entra esta paradoja, ¿no?, que solo puede ocurrir en nuestro país. ¿Cómo te explicas que haya un repunte tan importante en el consumo de alcohol en población de entre 15 y 17 años si se supone que en nuestro país es ilegal vender alcohol a menores de edad?
Wow, pues ahí está. Creo que los padres y toda la sociedad tenemos mucha responsabilidad en eso. Mayr Villegas nos dice, bendiciones, Lunita, para ti, para el psicólogo Lugo. Alex González nos dice, buen programa, saludos, Cali. Nos dice Eduardo Osorio, saludos, Lunita. Bueno, es que así estoy en mis redes, pero soy la psicóloga Cali. Carlos Alberto Garza Espinosa nos manda saludos. Pedro Flores, Elif True, también por ahí Calipso Velero nos pregunta ¿qué otros tips pueden dar para las familias? Pues yo creo que para las familias, vuelvo al tema, seguir la ayuda, hacerle conciencia a la familia y que las familias también se informen. Yo creo que a veces les da miedo informarse cuando los chavos ya tienen más información que ellos. Ok, Lucero Landero, saludos. Paulina Mejorado, Esteban Torres, Héctor Tea, Carmen Piña, tú misma, ahí también comentaste. José Luis Ángeles Gómez, saludos al maestro Castrejón. Y bueno, nos quería decir algo, maestro. Sí, la familia aquí lo ha destacado el maestro, es muy importante. En términos generales, donde hay un alcohólico hay una familia afectada. Se llama codependencia. ¿Qué significa? Que así como el alcohólico tiene una dependencia al alcohol muy marcada y una excesiva preocupación por consumirlo, lo mismo sucede con la familia. La familia va desarrollando esta necesidad de control. Se centra la atención, lo decía el maestro, exclusivamente en el problema del alcohólico y se olvida de su desarrollo. Y esto, por supuesto, interfiere en la dinámica familiar, pero sobre todo en los chicos que viven ahí. Y nos vamos a encontrar entonces que muchas veces la familia que se da cuenta que hay un problema busca ayuda, a pesar de que el paciente no lo hace. ¿Cuál es la propuesta? Que la familia, los hijos, se acerquen a servicios también de tratamiento. Hoy en día los centros de integración juvenil tienen servicios de orientación para familiares con problemas de alcoholismo, lo mismo los grupos Al-Anon y Alatín, que son bastante recomendables. Perfecto, pues nos está avisando Paco Tena, a quien le agradecemos que cada programa esté acompañándonos en los controles. Muchas gracias. Pues que ya se nos terminó el tiempo en el programa. Les mando un abrazo, un beso, de verdad, muchos besos, bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Gracias a los especialistas. Bye. Bye.